Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos con Sergio Toro, director del Magíster en Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. ¿Quién debe redactar la nueva Constitución? Esa es la pregunta del millón. Estamos en el por teléfono con Sergio Toro. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días Álvaro, qué gusto escucharte nuevamente. Igualmente, pues. Muy buenos días, Sergio, y justamente queremos que desde tu ojo experto respondas esta difícil pregunta, una respuesta que no tienen claramente los políticos definida. De hecho, hace 2 horitas nomás, en La Tercera se publicó que el oficialismo está empujando ya el plebiscito ante la imposibilidad de llegar a acuerdo y esta oposición que existe desde la izquierda que insiste en expertos con votos designados por el Congreso. A tu juicio, Sergio, ¿cuáles son las lecciones tal vez que se debiesen aprender del proceso pasado, pero específicamente en materia electoral? ¿Cuáles son aquellas, a tu juicio? Bueno, hay varias lecciones, la verdad. La primera es que también no hay que desconocer que la composición de la Convención Constitucional en un primer momento, la anterior, Sí. estuvo compuesta también por varios expertos en temas constitucionales, Claro. varios constitucionalistas que se enfrentaron a elecciones, que ganaron y que finalmente tuvieron la posibilidad de redactar una propuesta constitucional que falló. Pero dentro de esa composición de la Convención Constitucional habían varios expertos constitucionalistas que hay que reconocer, y por tanto la fórmula simplemente de pensar en expertos como una forma que podría llevar al éxito no es tan clara para mí. Pero Sergio, esta propuesta de expertos es distinto, porque en la anterior fueron expertos electos democráticamente, en esta serían designados por el Congreso. ¿Tú ves ahí alguna diferencia? Bueno, hay una diferencia evidentemente de cómo se eligen, pero en el éxito final que podría tener, como lo aseguran los que están a favor del órgano mixto. Claro, repito, o sea, el hecho de que existan expertos no da una mejor chance de que pueda resultar diferente, digamos, ¿no? Ahora, la fórmula que están proponiendo en elección de expertos también es un poquito complicada para mí, en el sentido de que finalmente los expertos son finalmente de todas maneras designaciones políticas, ¿no? Porque finalmente va a ser el Congreso el que va a determinar o va a ratificar ciertos nombres. Y esa ratificación también es dada por definiciones políticas de personas que están que han trabajado con los partidos y por tanto los expertos también van a tener una connotación política, no van a ser asépticos, digamos, a cada una de las ideologías que se está presentando en el Congreso. Ahora, Sergio, sí, digamos. No, que yo siempre también he pensado en cómo será la relación entre convencionales electos y convencionales designados al interior del proceso de los hemiciclos, a la hora de tomar decisiones, aunque no están definidas las reglas más específicas, pero ¿podría ser también un problema esto? Sí, para mí sí. Yo no creo en la tutela de expertos, ¿no? No creo que finalmente simplemente personas que de alguna u otra manera se definen o autodefinen expertos puedan tener una mejor performance que personas electas. Por tanto, la mixtura también puede ser problemática. Perfecto. ¿Y cuáles serían entonces las otras lecciones, más allá, porque primero has hecho el análisis, ¿verdad?, de los expertos, pero lecciones del proceso electoral pasado que tal vez se debiesen mejorar en esta nueva propuesta? Mira, en términos de proceso electoral se está pensando que un número reducido de convencionales electos entre a esta convención constitucional o como se llame, ¿cierto?
Eso implica también algunos problemas. El problema fundamental es la subrepresentación o sobrerepresentación de ciertos territorios. En términos mecánicos del sistema electoral es muy difícil con pocas personas generar una representación acabada respecto a las características de la población en general. Si tú piensas, por ejemplo, si se piensa, en algunos casos se ha conversado en elegir a convencionales utilizando el sistema electoral o utilizando el sistema de reparto del Senado, por ejemplo, Senado, sí. Esto obviamente va a subrepresentar muchas regiones. Por Porque ejemplo, la finalmente el metropolitana, Senado que tiene los mismos senadores que la región del Maule, por ejemplo. Exacto, como la región metropolitana, del que tiene Biobío. los mismos senadores que la región del Maule. O Claro. Biobío, que elige entonces- solo 3 también. Exacto, también Biobío. Sí. Entonces también es un problema Con la división de en ese Ñuble. sentido, porque finalmente no está haciendo el sistema del Senado no está haciendo una representación por la población, sino que está haciendo representación por determinados territorios, ¿no? Eso puede generar también problemas de legitimidad posterior, obviamente, ¿cierto? Porque finalmente las personas que van a ser electas van a tener que representar determinados territorios, no van a tener la fuerza suficiente para esa representación donde existe más población. Y también puede generar problemas. Otro mecanismo que se ha conversado es la lista cerrada bloqueada, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que finalmente el votante no tenga la oportunidad de elegir a la persona, sino que más bien se elijan ciertos, digamos, grupos políticos, partidos políticos, ¿no? Donde finalmente se define, dependiendo de la cantidad de escaños, las personas que van a entrar ahí. También tiene problemas, particularmente, a pesar de que es una fórmula que me gusta, en general se aplica muy bien en sistemas parlamentarios como en sistemas parlamentarios e incluso en sistemas presidenciales como en Uruguay. Es una fórmula que también tiene problemas para Chile, ¿cierto? O sea, puede tener ciertos criterios de poca legitimidad el hecho de que se presente lista cerrada y las personas no puedan votar Por la por persona. personas particulares, exacto. Entonces tiene bastantes problemas, creo yo. O sea, hay muchas interrogantes respecto a lo que puede llegar a salir. Si bien todavía no sale el acuerdo, se espera que salga hoy. Ojalá. También hay muchas interrogantes respecto a lo que se llegue a ese acuerdo ante tanta negociación. ¿Y qué es lo que subyace de todo esto, a tu juicio, Sergio Toro, si es que hubiese que hacer un examen quizás un poco más agudo respecto de estas diferencias que se han mantenido prácticamente inalterables desde hace 90 días? ¿Qué es lo que está subyaciendo ahí? ¿Cuáles son los intereses que estaría protegiendo el gobierno? Intereses electorales, me refiero yo, y los intereses que estaría protegiendo la derecha. Porque la diferencia ha sido siempre la misma. Tanto la derecha siempre quiso menos convencionales, el oficialismo siempre quiso más convencionales. Finalmente se tranza y se llega a una cifra similar a la que tiene el actual Senado de la República, pero el oficialismo mantiene esta idea de no a los convencionales designados y la derecha persiste. A pesar del rotundo triunfo del rechazo. A pesar de, exactamente. ¿Cuál es el verdadero asunto que está subyaciendo a esta diferencia permanente? ¿Es solo ideológico o hay algo más? A ver, a mí me parece que hay dos, como tú bien señalas, Álvaro, hay dos grupos que, en realidad hay más de dos grupos, pero hay dos zonas que hay que ir analizando de manera separada, ¿no? En la zona de los movimientos políticos y partidos políticos que aprobaron la convención, la propuesta constitucional anterior, su problema fundamental es que son gobiernos y por tanto una derrota electoral de un gobierno, sea cual sea, previa a las elecciones que vienen, las municipales, ¿cierto?, que son las municipales, podría ser muy problemático para ellos. Siendo un gobierno que ya está con muy baja aprobación
el hecho de que finalmente tengan una mala representación en la generación de la propuesta constitucional puede cambiarle nuevamente sus objetivos programáticos, ¿no? Ya el rechazo cambió sus objetivos programáticos, puede cambiarle nuevamente sus objetivos programáticos en el próximo año, el próximo año, ¿cierto? Y muy cercano a las elecciones municipales. Ese es para mí el gran problema que tiene en este minuto el conglomerado oficialista. Oficialista, sí. Por el otro lado, es un poco más complicado, porque finalmente las interpretaciones del triunfo del rechazo son varias, ¿cierto? Y también esas interpretaciones del triunfo del rechazo van desde que en realidad las personas decidieron mantenerla vigente la Constitución actual, o decidieron que los partidos se pusieran de acuerdo, según el grupo opositor, los partidos se pusieran de acuerdo para crear una mejor, ¿cierto?, a la que existía. Ese es un problema grave, porque lo que está ocurriendo ahora en el conglomerado opositor es precisamente una lucha de fuerza de quién lleva finalmente en la interpretación de lo que significa este punto, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo tanto, se sopesa la irrupción ayer de José Antonio Kast, que dijo que no es necesaria una nueva constitución? Por lo mismo, ahí uno lo ve, el hecho de que él lo haya dicho, y además en esa misma entrevista, que es una entrevista que dio en Televisión Nacional, él mismo señaló también, le hizo algunas críticas al presidente de la UDI, diciendo que él había dejado básicamente todos los simbolismos de la derecha, ¿cierto? Señalando que finalmente él rehuía a Jaime Guzmán, etcétera. Entonces uno está viendo cómo finalmente la UDI y Renovación Nacional, los partidos tradicionales de la derecha, están siendo ahogados tanto por el lado del gobierno, ¿cierto?, como por el lado de los nuevos grupos de derecha que son bastante más, constantes en su forma de señalar lo que ellos quieren. Entonces queda finalmente los presidentes de la UDI y Renovación Nacional en un problema muy, muy complicado, y además en ese sentido le están entregando un rol a un grupo que aún no está, partido que aún ni siquiera está constituido, como el Partido Amarillo, ¿no? Eso es un problema gigante para mí en términos políticos. Vamos a ver hasta dónde aguanta Javier Macaya en esta arremetida de la derecha más extrema. Oye, para otro programa, Sergio, hablamos de los escaños reservados y de la paridad de género. Se nos quedó fuera. Lamentablemente no alcanzamos, Sergio, porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Buena semana. Que estén bien. Chao. 8 de la mañana con 34 minutos, ya vienen los estelares de día lunes. Paz Charpentier y Javier Sandoval. Sigue con nosotros.